sábado. Yo vengo porque me escapé de mi clase de inglés, por cierto, ¿no? Pero sí sé el reto que es venir el sábado después de una semana de mucho trabajo. Y bueno, yo durante 4 años di clases a las 7 de la mañana los sábados en el SUA. Entonces sí sé el reto que es levantarse, ¿no? Por eso también dijimos que a las 11, para que no se me desmayen a la tarde, porque no es de Dios pararse a las 7, estar a las 7 de la mañana, no es de Dios, pero bueno, yo sí di 4 años clases. Pues vamos a ver rápidamente el tema. No es, bueno, yo creo que es un tema que suena un poco raro. Nosotros tenemos aquí a la escuela bipartita, que es la que tenemos, que es la francesa o clásica, y ahorita vamos a ver lo que es negocio jurídico, porque el tema es de la materia teoría del acto jurídico, y en esa materia lo que estamos haciendo, porque ya es de octavo, noveno semestre, si no me corrigen, pero bueno, o sea, como ya es de los últimos semestres, se supone que ya hicieron un estudio previo del acto jurídico, donde analizaron a la escuela clásica francesa, y ahora en teoría del acto jurídico lo que van a hacer es, con ese marco cognitivo previo que traen de acto jurídico, comparar con lo que es la concepción del negocio jurídico en la escuela panectista alemana y también en la escuela italiana. ¿Okay? No es tan raro, únicamente aquí lo que juega en mucho partido o la gran diferencia es el papel de la autonomía de la voluntad. Ahora, para entrar un poquito en contexto, va a ser como muy breve, porque lo que más también quiero, si me dan sus preguntas y dudas, ¿no? Eso es para mí súper importante, ese diálogo. Pero bueno, ¿qué sucede? Estamos con la concepción del negocio jurídico, ¿ok? Como bien se los dio ahí en la presentación de Escuela Alemana Panectista o Tripartita Alemana, ¿no? Esta concepción va a dividir en 3 lo que es todos estos hechos jurídicos que traemos de la escuela francesa. Y lo que ellos dicen, hay hechos en los que no interviene la voluntad humana, ¿no? Como el transcurso del tiempo, como la muerte, esos son hechos. Y hay actos jurídicos, dicen, donde sí interviene la voluntad, pero ella no determina los efectos del negocio jurídico, ¿vale? Ahorita lo vamos a precisar. Por ejemplo, matrimonio, reconocimiento de un hijo. Pero lo que es el negocio jurídico para ellos es la voluntad, o sea, la autonomía de la voluntad como tal, la que sí va a determinar los efectos jurídicos. Por eso, cuando ustedes hacen un contrato, ustedes determinan cuándo termina el contrato, a qué modalidades está sujeto el contrato. Todas estas partes, la voluntad, la autonomía de la voluntad, que ahorita vamos a ver las diferencias entre autonomía, voluntad y todo eso, es la que está definiendo los efectos del negocio jurídico. ¿Por qué esta concepción? Y es bien interesante, lo que pasa es que es mucho tiempo, pero bueno, la escuela panectista alemana integra a la escuela histórica alemana. La escuela histórica alemana fue muy importante, fundada por Savigny, la cosa de Savigny, ¿no? Y es la contracara de la escuela francesa en ese periodo de tiempo. Ahora, la escuela histórica alemana trae otra influencia. Ellos en filosofía del derecho serían un empirismo jurídico, y la escuela francesa es un racionalismo jurídico, ¿ok? Entonces, yo ahorita no entré tanto con racionalismo, pero bueno, vamos a ver cuál es la concepción que están manejando. Ellos están influidos mucho por el romanticismo. El romanticismo, aparte de ser un movimiento cultural en artes, como lo fue en literatura, que fue donde más sobresalió, bueno, fue todo un movimiento que dio pie al idealismo alemán en materia de filosofía, ¿no? Fenomenología y todo esto se van a derivar de la concepción del romanticismo. Esto es muy rápido, ahora sí que como les digo a mis alumnos, eso no viene en el examen, para que no se atormenten. Entonces, porque si no luego se atormenten, ¿de qué me está hablando? Entonces, pero bueno, es introductorio. Entonces tienen lo que pasa con la escuela histórica alemana es que está profundamente influida con el romanticismo. En el romanticismo es esta parte en lo que dicen el derecho es un fenómeno más de la cultura, es una construcción cultural, es parte de la historia, ¿no? Ahí están tomando un poco la idea de Goethe con sus épocas subjetivas y objetivas, ¿no? Entonces están en esta constante evolución y en este devenir
¿no? Y el derecho está en este devenir, en este constante movimiento de es y deja de ser para ser, ¿no? Están pensando ellos así el derecho, muy diferente a como lo piensan en Francia, por ejemplo. Entonces, por eso es muy interesante. Ahora, ellos, y de ahí viene este paroxismo con la autonomía de la voluntad, ellos ven al individuo como un ser creativo, como un ser que debe de estar en sociedad, sí, cumpliendo con sociedad, pero ellos mismos dicen, hay cosas buenas y malas. Ellos no traen el racionalismo de la ilustración, ¿no? Esta razón de la ilustración que dice, no, es que el ser humano es 100% racional. Ellos dicen, no, el ser humano es pasión, ¿no? Tiene defectos, tiene virtudes y puede ser que a veces es bueno y a veces es muy malo, ¿no? O sea, es y deja de ser y es al mismo tiempo, ¿no? O sea, ellos traen esta concepción, entonces dicen, el individuo, yo no puedo concebir al individuo como el Estado liberal de allá de Francia, dicen, o sea, ese individuo que solamente está exacerbado para sí mismo, o sea, dicen, yo no, lo que yo pienso es que mi individuo debe de estar en sociedad, pero antes va a tener oposición, que se va a oponer y va a decir, no quiero, ¿no? Quiero vivir mi individualidad. Y luego se supone que en este paso de tiempo y de venir, ¿no? Va entonces a decir, bueno, conservo mi individualidad con mi autonomía y mi creatividad, pero me integro a sociedad, ¿no? Y entonces van a venir concepciones como de orden público y todas estas partes. Pero bueno, esa es la concepción que están ellos teniendo en sí del individuo. Estoy muy rápido porque si pueden estudiar a los románticos, a mí me gustan mucho. Es otra concepción, a diferencia de lo que se ve más clásico, digamos, con Kant, en filosofía, pero bueno, ahí sí pueden Fichte, Hegel, Schelling, todos ellos. Es muy interesante leer la concepción que traen, y Savigny, ¿no? Que Savigny, si le ponen Escuela Histórica Alemana Savigny en Google, les va a dar un libro que fue escaneado todo y está libre en internet. Entonces, si tienen un momento de morbo académico o de vida, entonces, el día que los dejen, no estén decepcionados, entonces pásensela y vean a Savigny, por ejemplo. Les va a gustar porque la forma de la narrativa de Savigny es muy fluida, les va a gustar. Entonces, bueno, ellos están concibiendo esta parte y dicen, entonces mi individuo, y yo le debo dar cabida a mi individuo con toda su creatividad, no lo debo de acotar, bueno, o sea, orden público, pues entonces debo yo de dejarlo hacer y construir, porque también mi derecho, yo consigo mi derecho como algo que está en constante construcción, y eso le toca al individuo, ¿no? Esas ideas también las pueden encontrar recogidas en Yering con el nacimiento del sentimiento jurídico, donde dice, fijamos principios éticos en sociedad porque alguien de manera individual se indigna, ¿no? Y dices, eso es injusto, y luego se van a sumar todas esas partes, todas estas explosiones individuales del sentimiento de lo injusto, y entonces van a hacer la convención de principios ya éticos para toda la sociedad. Así es como ellos están formando el derecho, para que ustedes lo vean. Entonces, la escuela histórica alemana está en ese pensamiento, y ellos por eso son la pandectista alemana, porque ellos dicen, tengo que ver cuál fue el antecedente histórico de mi derecho, entonces tengo que estudiar al pandectas, ¿no? Que es el todo, el digesto, que es una de las partes integrantes del corpus juris civilis. Y ellos por eso también critican mucho el movimiento codificador que hubo en la Europa continental, porque dice Savigny, como de un plumazo tú quieres hacer una ley que olvide todo el sedimento histórico por obra y gracia del legislador. O sea, ellos están pensando así, ¿no? Luego podríamos hacer crítica, pero ellos están en ese pensamiento. Entonces por eso ellos dicen, no, yo primero me tengo que poner a estudiar bien el pandectas para entender de dónde va mi derecho y hacia dónde va. Por eso ellos se llaman así, y ellos van a dedicar mucho a darle un papel determinante a la autonomía de la voluntad, ¿no? Voluntad y autonomía no son lo mismo, por eso lo propio es decir autonomía de la voluntad. ¿Qué papel está jugando en el negocio jurídico? Autonomía es por sí mismo y voluntad es un querer. Y ahí también, si quieren profundizar en el tema, quien mejor lo describe desde mi punto de vista es en la metafísica de las costumbres de Kant. Ahí es donde les define muy bien, ¿no? Incluso hace el estudio para la dignidad, que sin autonomía de la voluntad no concibo yo la dignidad, por ejemplo. Entonces, bien interesante el estudio, ese también en otro momento de debilidad
o de iluminación intelectual, le ponen en internet y sale el libro, ¿no? O sea, a lo que voy es, los pueden tener sin necesidad de ir a la biblioteca o hacer traslados. Entonces, bueno, ahí lo explica muy bien y es lo que dice, la autonomía de la voluntad es esta capacidad de autolegislación que tiene el ser humano para, obviamente, va a ser repetitiva porque se entiende, para darse sus propias reglas y seguirlas. Por eso en el contrato, de la concepción que están teniendo ahí los alemanes, dicen, tú te estás dando tus propias reglas, ¿no? Y sobre todo en los contratos innominados es donde más se ve, porque a pesar de que la figura no existe expresamente, dice, pero está legislando con medio de autonomía de la voluntad, ¿no? Y de hecho el principio es tan importante para nosotros que nosotros lo tenemos en el artículo 6 del Código Civil, ¿no? Tanto federal como del Distrito Federal, ahí sí es el mismo artículo, vamos. Ahí está, donde dice, el particular puede contratar todo lo que quiera y hacer todo lo que siempre y cuando vaya a encontrar el orden público, las buenas costumbres y no afecte derechos de terceros. O sea, ahí le está diciendo, puede hacer todo, pero sí la limito a lo que es orden público en sí, leyes prohibitivas, artículo 8 1830 del Código Civil. Entonces, así de importante es, ¿no? Y en diciembre, por ejemplo, del 2014 estableció la Suprema Corte, me parece que está así aislada, que el principio de la autonomía de la voluntad no era nada más un principio para el derecho civil, sino que lo eleva al rango de principio constitucional y dice va a permear a todas las materias. Porque, y están en esta línea de pensamiento, porque yo no concibo que mi particular no pueda tener esta facultad de autolegislarse para satisfacer sus necesidades, siempre y cuando me cuente con el orden público, que es también un concepto bastante extenso y complejo, y ahorita no me voy a meter tanto por ahí. Y, o sea, bueno, a lo que voy es, en esta línea está, y por eso le está dando tanta preponderancia a la autonomía de la voluntad, la escuela pandectista alemana. Entonces ellos por eso hacen, y por eso se le dice la tripartita, en oposición a la bipartita, que es la francesa, porque la bipartita en sí les va a decir, todo lo que pasa, esa es la escuela francesa, ¿no? Todo lo que pasa son hechos, todo lo que me rodea. Y de ahí tengo hechos jurídicos, porque eso es, por eso la bipartita va a ser sus dos categorías. Entonces hay hechos jurídicos, ¿no? Y voy a tener actos jurídicos. Y ya también hace toda una clasificación también muy precisa de los hechos jurídicos, voluntarios, involuntarios, del hombre, la naturaleza, legal y jurídicos, y bueno, hace toda la clasificación, pero en sí hace las dos categorías, dice, hay hechos jurídicos y hay actos jurídicos. Y ellos en acto jurídico engloban todo, testamento, reconocimiento de hijo, voluntad anticipada, todo lo que se les ocurra, ahí lo van a englobar, ¿okay? Pero la escuela pandectista alemana lo que dice es, no, tengo yo tres categorías, por eso yo soy tripartita. Entonces tengo hechos, y en esos puede o no intervenir la voluntad del ser humano, y van a tener algunos efectos jurídicos. Y tengo mi segunda categoría, que es el acto jurídico. Y en el acto jurídico lo único que están haciendo ahí es que el particular en sí da su voluntad, ¿no? Como tal dice, sí quiero hacer esto, sí me quiero casar, y los efectos jurídicos me los va a dar la legislación, no la autonomía de la voluntad. Por eso ustedes, se los digo a mis alumnos, por eso cuando se casan no pueden decir, esta prueba 3 meses, ¿no? O sea, no pueden hacer esas cosas, o sea, no. Digo, hay una iniciativa de ley, pero no sé cómo eso, pero sí la hay, pero ya a alguien se le ocurrió, ustedes no pueden hacer eso, o sea, se casan y la forma de disolverlos mediante muerte o divorcio, ¿no? Porque son los efectos fijados ya por la ley. Igual no puedo decir, no, bueno, eres mi hijo, pero si no vas a la NASA o si no te gradúas con honores, ya no dejas de ser mi hijo, ¿no? O sea, no, se reconocen al hijo, ahora sí que de aquí para el real, ¿no? O sea, porque los efectos están determinados por la ley. Así es la concepción de la escuela histórica alemana, para que la vean en vivo y en directo, ¿no? O tampoco pueden decir, pues no sé qué dimensión adquirirás después de 10 años de matrimonio, porque luego pasa eso, es como compraventa de corpus.
Entonces, luego cambian de dimensión. Sí, pues yo compro o por lo que me caso por lo que veo, ¿no? Pero luego no sabemos qué dimensiones adquieren. Y pasa con hombre y mujer. Y entonces no puedo decir, no, pues adquieres otras dimensiones y te haces gordito, ya no. Ya no hay matrimonio, o sea, no puede ser ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque incluso ahí pierde un poco esto de privado el derecho. También es toda una tesis ahí. Porque esto del derecho privado lo pierde porque me caso hasta con efectos de que lo contrapongo para terceros, ¿no? Y lo hago en un acto público, ¿no? Incluso ese casamiento, porque trasciende mucho a la sociedad, por ejemplo, y por eso hay lo que ellos dirían, bueno, ahí por eso es un acto jurídico, porque es el derecho el que va a dar los efectos, ¿no? Y ahora mi tercer categoría, que es por la que estamos aquí, es el negocio jurídico. Y ahí si ellos dicen, ahí es un mero ejercicio de la autonomía de la voluntad, y la autonomía de la voluntad me va a permitir, o sea, son los particulares, pues, los que mediante el ejercicio de su autonomía de la voluntad se van a legislar. Por eso, para ellos el mayor ejemplo de negocio jurídico, es el testamento y el contrato. Porque en ellos ustedes fijan a quién sí le dejan, a quién no le dan sus bienes, la forma en cómo quieren que sean distribuidos, si va a ser por legado, si va a ser a título universal. Todas estas partes en el contrato es muy similar, salvo las leyes prohibitivas, que es una parte que acota lo que son contratos, ¿no? Pero bueno, eso ahorita en la historia de los contratos no me voy a abarcar tanto, pero bueno, ellos están en esa línea, ¿no? Yo veo, y por eso quise hacer la conferencia, porque varios alumnos, ahí lo tengo en el Facebook y es una cruz, porque ahí lo tiene uno y entonces le mandan mensaje cada rato de no entiendo, ¿dónde lo busco? Sí, o sea, y está bien, no hay problema, o sea, a mí no me molesta, a veces estoy muy cansada y leo los mensajes 3 días después, pero lo que vi es que tienen mucho la duda. Yo creo que es un poco por falta de metodología y de precisión luego de los autores o luego de nosotros como maestros que les queremos dar tanto y a la vez le acabamos dándoles más dudas. Entonces, no me quedó claro, porque uno de macho pues ambiciona de que dice todo lo que le pueda dar, pero en realidad a veces es mejor ser más completito, sobre todo cuando el alumno está tomando por primera vez la materia, para que entienda. Entonces podrán encontrar más acerca, claro que sí, quienes toman mucho o han hecho mucho el estudio aquí en México, porque nosotros como tal no hemos reconocido jurídicamente a la figura. Bueno, pero los notarios, ¿no? Fausto Rico Álvarez, por ejemplo, él sí habla de negocio jurídico en su libro, en teoría de las obligaciones, que ellos son los que... Está Paredes Sánchez, ¿no? Con su libro Negocio Jurídico e Ineficacias, me parece que se titula, pero bueno, ese sí es de Paredes Sánchez. Ellos que son del acervo de los notarios, ellos sí traen mucho el estudio, ¿no? Domínguez Martínez habla un poco, pero también habla el maestro en su libro Parte General. Yo, sinceramente, cuando lo leí por primera vez, no lo entendí. Estaba en el segundo semestre, no lo entendí, y ya después ya lo entendí. El libro por excelencia, para que les quede clara, es El contrato, un negocio jurídico de Pablo Serna. Es bien chiquito, son los breviarios estos verdes del Colegio de Notarios y de Cornwall. No sé, serán como 35, bueno, 50 páginas, pero súper chiquititas, se lo leen rapidísimo. Y ahí qué precisión tiene el notario Pablo Serna, ¿no? Entonces, si quieren, en otro momento de debilidad, si quieren leerlo, ahí está. Y claro, obviamente pueden encontrar mucho más, pero ahorita realmente lo que quiero es ponerlos en contexto de cuál es la concepción y por qué analizamos el negocio jurídico distinto, ¿no? Y cuál es su diferencia con el acto jurídico, ¿vale? Y por cierto, sí, el precursor del término de Daniel Netteldan. También quien quiera la presentación, con mucho gusto se las pasamos. Gracias. Con mucho gusto. Aquí está la partición, que aquí yo me equivoqué y dice 4 categorías, pero debía haber incluido hecho jurídico de la naturaleza y del hombre, ¿no? Para que les quedara más didáctico. Ahí a mí se me fue, es que antes la vi, perdón, hasta la noche y me di cuenta, para que sí vieran y apreciaran que son las 3 categorías, ¿no? Es el hecho jurídico del hombre o de la naturaleza,
el acto jurídico y el negocio jurídico. Y por eso soy la tripartita, ¿vale? Nada más que ya a mí se me fue otra y en realidad debía haber puesto hecho jurídico de la naturaleza y de lo ese me fue a mí, ¿no? Claro, la que les mande se las voy a dar corregidas, no con mis bodongueses. Entonces, y bueno, aquí es lo que, ahora sí que lo que les estoy explicando, se trata de la función creativa de la autonomía de la voluntad, ¿no? De que el ser humano haga, porque él es el que sabe sus intereses y por eso él los debe de autotutelar, ¿no? En ese pensamiento están allá, ahora sí que con la escuela histórica alemana están con ese pensamiento, ¿vale? Por eso la concepción es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, el negocio jurídico se centra plenamente en la autonomía de la voluntad, ¿no? Es donde más podemos ver realmente la autonomía de la voluntad. Es un tema también bien interesante y me hago comercial. Yo tengo mi artículo, ¿no? El principio de autonomía de la voluntad. Lo estuve estudiando para mi tesis de maestría, por eso es que algo se me pegó, por decirlo así. Y bueno, salió luego el artículo, está en Praxis, igual, es lo bonito de publicar ahora en línea, porque pueden acceder ustedes a los artículos, ahora sí que en Google, y ya, les sale el PDF y ya. Es lo bonito, porque si no publica ahora sí que en revista tradicional, luego es más difícil que accedan los alumnos, por ejemplo. Pero ahora sí que se socializa mejor. Entonces, si quieren profundizar en eso, ahí tengo el artículo, con mucho gusto. Y por ahorita eso sería como a grandes rasgos, y porque quise ser muy precisa, eso es el negocio jurídico. Ahora, donde también he visto que se dan, y esto es más dedicado para mis alumnos de distancia, porque donde he visto que se me traban luego son en los elementos de validez del acto jurídico, ¿no? Y luego ahí les ando yo calificando feo, pero ya saben que les doy oportunidad de volverla a subir, o sea, no sé qué, ¿no? Les califico feo porque así se incentivan y dicen, no me gusta el 7, entonces ya la vuelven a subir. Si uno les pone el 9, el 8, que son conchuditos, ya no quieren que entonces por eso, pero es lo que vi que tienen como más problema, y por eso creo que yo, bueno, después de dar 4 años acto jurídico, creo que es donde más problema tienen, ¿no? En mi pequeña experiencia creo que es donde más se traba luego el alumno, ¿no? En estas precisiones, por ejemplo. Ahora, voy a dar rápido elementos de validez del acto jurídico, y bueno, ahora sí si quieren del negocio, pero ahí variaría un poco, pero bueno, lo que son, alguien por ahí, bueno, mejor así, ¿cuáles son? Capacidad, ausencia de vicios de la voluntad, no voluntad, ¿sí? Oye, ahorita digo la precisión, porque la forma, formalidad, lo más correcto es decirle formalidad, no forma, pero bueno, en el código viene forma, formalidad, y licitud en el objeto, motivo o fin, o sea, son 4. Esos 4 son mis elementos de validez. ¿Para qué me sirven los elementos de validez? Para que mi acto jurídico surta plenamente efectos, ¿vale? Para que él pueda surtir todos sus efectos legales, para eso me sirven esos 4 elementos de validez, ¿okay? En contraposición con los elementos de existencia. Los elementos de existencia en algunos casos son 3. Ahí sí es la voluntad, el objeto directo, algunos autores ya no lo toman, pero bueno, a mí todavía yo tengo la escuela antigua, sí, el objeto directo, crear, transmitir, modificar, extinguir, objeto directo, y solamente en algunos casos, porque de acuerdo al artículo 1796 de nuestro Código del Distrito Federal, párrafo 2, no tenemos contratos solemnes, ¿no? Pero bueno, el tercer elemento sea solemnidad. La solemnidad solamente aplica para, por ejemplo, testamento, matrimonio, que esos sí son actos jurídicos solemnes. No tenemos nosotros contratos civiles solemnes, ¿no? ¿Por qué? Por el principio de consensualismo, ¿vale? Por eso el artículo 1796, párrafo 2 dice, no es su primer párrafo, el párrafo 2 es lesión de los contratos. O sea, lo que dice es, con el simple hecho de que las partes en su voluntad ya está el contrato. Si faltó formalidad, bueno,
lo podemos corregir, eso lo vamos a ver ahorita. Pero ya nació. ¿Por qué? Porque hay principio de consensualismo. No necesito pues ningún otro ritual para que nazca la vida jurídica mi contrato. Eso es lo que me está diciendo a grandes rasgos el legislador en esa parte. Por eso nosotros no tenemos contratos civiles solemnes, solo tenemos actos jurídicos solemnes. En ese caso, cuando yo esté ante uno de esos actos, pues voy a necesitar como tercer elemento de existencia la solemnidad. ¿Okay? Ahorita no los voy a ver esos mucho porque no me da tiempo, pero bueno, ahorita fíjense los elementos de validez. Esos elementos de validez que luego me dicen en sus tareas, o bueno, en general, me dicen la voluntad, no, la ausencia de vicios de la voluntad. Los únicos vicios autónomos de la voluntad, autónomos, es el error y el miedo, ¿ok? Y viene muy bien explicado con el doctor Domínguez Martínez. Y de estos dos, entonces van a derivar, por ejemplo, del error, aparte de los grados de error que hay y los tipos de error que hay de derecho, ¿no? Aparte de esos deriva el dolo, la mala fe y la lesión. Y del miedo se produce por la violencia física o emocionalmente, bueno, moral que le dicen, que también está como mal el término, violencia psicológica, pero bueno, violencia moral, así la tenemos nosotros. Entonces, eso es, no se debe confundir con la voluntad como elemento de validez, ¿no? Debe ser una voluntad libre y espontánea y por consiguiente no debe de tener vicios de la voluntad, ¿vale? De eso me está hablando ahí. Esa es una precisión. Otra, la voluntad también veo que me la confunden luego con la forma de darla, ya sea expresa o tácita, ¿no? O por los famosos signos inequívocos de la voluntad, que también viene así, que para mí es una forma tácita de darla, pero no voy a meter acá en eso. Pero, o sea, la forma, o sea, la manera en cómo yo doy mi consentimiento, un sí, en forma tácita, o por ejemplo, cuando ustedes se suben al metro con su boleto o con su tarjeta, no están, no, pues yo quiero firmar con usted un contrato de transporte, ¿no? No hacen eso, ¿no? Sino que de su voluntad se desprende que si yo pongo mi tarjetita, pues paso, ¿no? Eso es, o sea, de mi conducta se desprende que quiero llevar a cabo el acto jurídico. Ustedes lo hacen a cada rato. Llegan con la señora del cigarro, ¿no? Y le toman el cigarro y le dan los 5 pesos. Ay, qué bien sé cuánto cuesta, ¿no? Bueno, obviamente, ahí no están, no, si nuestro contrato de compraventa, no están haciendo todo eso, sino que es más, a veces ni le dicen una palabra, ¿no? Simplemente toman, pagan y ya. Bueno, esa es una forma de dar el consentimiento. De mi conducta se desprende que quiero llevar a cabo el contrato, ¿vale? De una manera expresa, ¿no? Sería que firme, por ejemplo, el contrato, o que digan sí en el registro civil cuando se casan, por ejemplo. Esas son las maneras. Tampoco me las deben de confundir, eso es formalidad, ¿sí? La serie de requisitos que la ley me pide para llevar a cabo un acto jurídico, que es distinto a que me digan que un elemento de validez es la voluntad, porque la doy de forma tácita o expresa. No, estamos hablando ahí más bien de la formalidad, ¿okay? La serie de requisitos, y por eso también ahí nos falta precisión. El código habla de forma, y forma es la manera en cómo yo hago algo, ¿ok? O sea por escrito, por ejemplo, o de manera oral o verbal, por ejemplo. Entonces, ahí, pero más bien lo que se debe de hablar es de la formalidad, o sea, la serie, porque la formalidad abarca más que la forma, ¿no? Porque la formalidad es la serie de requisitos que yo llevo a cabo, ¿no? que la ley me pide llevar a cabo para hacer mi acto jurídico, ¿no? O sea, pues que vaya yo con el notario, o que va a necesitar que rectificación, ¿no? O que el contrato de compraventa cuando es bienes inmuebles y valen tanto precio, ¿no? Ahí dice los salarios mínimos en el artículo, me parece que es del 2317 el Código Civil,
Dice, cuando valga tanto la propiedad, entonces sí hay que hacerla por vía de contrato, de escritura pública, ¿no? Entonces, y hay que ir a inscribir, o sea, me está marcando la serie de requisitos que yo tengo que completar para llevar a cabo mi acto jurídico. Entonces, no lo debo de confundir con la forma en cómo doy yo el consentimiento y que también esté exento de vicios de la voluntad. No es lo mismo. Entonces, y es un error que tienen mucho los alumnos. Bueno, yo también cuando estudió, ¿no? O sea, uno que no haya nacido ya de una vez súper listo, ¿no? No, o sea, yo también luego hay muchas cosas que no entendía. Y ahorita digo, era tan claro, ¿por qué era yo tan brutita y no lo entendía? Sí, porque no siempre no tiene la misma desarrollo intelectual, o sea, ¿no? Y más cuando la materia, o sea, lo que hacen mucho aquí en los primeros semestres es darle un nuevo vocabulario al alumno, ¿no? Porque si yo no unifico ese vocabulario no me va a entender luego en segundo o tercer semestre. Entonces cargarle de vocabulario inmediatamente a la persona, pues claro que va a tener problemas, ¿no? Claro, o sea, pregúntenle a un ingeniero para ellos qué son sucesiones. Cuando les dicen unas sucesiones están pensando en procesos matemáticos. Un día me enseñó un amigo ingeniero. Y yo, no, pues aquí es la mortis causa, ¿no? Así bien propia yo. O la intervivos en la donación, porque se sustituye a un sujeto en la relación jurídica. Sí, o sea, nosotros pensamos distinto. Y entonces estamos haciendo esa unificación con el alumno. Entonces, por eso no tiene nada de malo si tiene la duda o el problema. Sí, no pasa nada, y por eso la conferencia, para que yo espero que la tenga, suba a la plataforma, para que la tengan, si no es que los hago más bolas, para que la tengan y lo estén viendo, porque es normal que tengan este tipo de trabones, no pasa nada, ¿sí? Entonces, y mejor que saquen el error, porque así uno les explica mejor, ¿ok? Pues vamos a ver rápidamente, ya que vi elementos de validez, bueno, ¿y qué me producen ellos? ¿Qué pasa si me falló uno? ¿No? Eso es lo que a grandes rasgos me propongo ver con lo que es nulidades e ineficacias, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí estoy tomando la clásica teoría francesa, que ellos hablan de inexistencia, que luego tuvieron mucha crítica y dijeron, bueno, la existencia es intrascendente y es un absurdo y no nos sirve para nada estar legislando. Y Bonecas va ahí a levantar el orgullo por la escuela francesa y ya va a corregir, va a decir, no, bueno, es que en realidad debemos hablar de nulidades absolutas y relativas, ¿no? Y lo de inexistencia, pues no. Pero en el pensamiento clásico de la escuela francesa, la inexistencia es cuando carece de uno de los elementos de existencia o esenciales. Si no hubo voluntad, pues eso nunca nació para el derecho, ¿no? Si se incumplió con una de las solemnidades del matrimonio, pues tampoco, ¿ok? Entonces, eso es lo que está hablando. ¿Cuáles son sus características? Es imprescriptible, es decir, que con el paso del tiempo no va a quedar convalidada, ¿no? Por eso, al contrario, censo es imprescriptible, ¿no? Es inconfirmable, o sea, no la puedo convalidar, no puedo decir, no, bueno, pero lo arreglamos, ¿no? Como diciendo esta parte, ¿no? Con el concepto de convalidar, que es, bueno, a ver, ¿en dónde me equivoqué? Y lo vuelvo a hacer bien, ¿no? ¿Qué me faltó? Aquí no, aquí en existencia eso no sucede, es inconfirmable y puede ser invocada por cualquier interesado. Eso es lo que a grandes rasgos dice o señala, ¿no? Y lo que dicen es, pues nunca nació para el derecho y por consiguiente no surte efectos, ¿okay? Por lo que no es necesario que intervenga, eso es lo clásico, que ya esto ya no se aplica en nuestro derecho, pero bueno, está dando lo clásico. Lo clásico es que dice, entonces no necesitamos ni siquiera al juez para que la dictamine, sino solamente para que ahora sí que intervenga y la reconozca y la declare, pero nada más, ¿no? Eso es lo que están pensando ellos. Y bueno, ellos decían que las principales causas: infancia de una de las partes, error obstativo de la voluntad, ¿no? Que es aquel error que no permite que se conforme la voluntad, violencia física radical, simulación del acto, declaración de un enajenado mental, ¿no? Incapacidad, como lo señalaría el 450 fracción segunda de nuestro código, firma o huella digital en blanco de un documento alterado. Esas cosas nunca pasan en nuestro país, ¿verdad? Pero no.
Entonces, esa es la concepción antigua, ¿vale? Esta es la antigüita. Luego va a tener mucha crítica. Y bueno, aquí en la escuela tripartita vamos a ver ahorita también sus precisiones de la inexistencia, pero ellos van a hablar más bien de nulidades. Entonces, pero que recibe una crítica porque dicen, pues es como estar legislando lo absurdo, ¿no? La crítica viene ahí bien con Villoro Toranzo, lecciones, introducción al estudio del derecho. Ahí viene la crítica que le hacen a la escuela francesa, y también en Bonecas, Elementos del Derecho Civil, ahí viene un poquito, le hacen la crítica y dicen, pues eso de hablar de inexistencia, pues ¿para qué? O sea, ellos dicen, no, a ver, hay que corregir. Y entonces, bueno, va a decir Bonecas, bueno, vamos a tener las nulidades, ¿no? Y voy a tener una nulidad absoluta, ¿no? Que le dicen también la nulidad, así, como tal, cuando le dicen nulidad, es que hay una nulidad absoluta, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa aquí? Se omite alguno de los elementos de validez, por eso yo tenía que darles elementos de validez antes. Bueno, mis elementos de validez me falló y mi acto nació enfermo, no puede surtir plenamente sus efectos, está enfermito, algo me falló ahí. Entonces nació enfermito, sí, aquí estoy. Pero en la nulidad absoluta, ¿qué pasa? Que es incurable, por eso es absoluta. Ahí no va a admitir ningún medio de convalidación, ¿no? Porque a veces esto es absoluto, ¿sí? Por eso absoluta. ¿Y cuáles son sus características? Es imprescriptible, igual en el paso del tiempo, nada que se convalide. Es inconvalidable, nada de, bueno, ¿qué me faltó? Bueno, ya perdón, yo quería poner una casa de cita, de ahí el objeto era ilícito, ya perdón, ya no lo hago. No vale la pena hablar hacia el derecho, aquí son cuestiones de orden público, entonces dice, no, es inconvalidable, ¿no? Nada de, ya me disculpé, no, espera, no. Hay cosas donde no procede la disculpa. Y la puede invocar cualquiera que resulte perjudicada, aunque el acto provisionalmente, de acuerdo a lo que nos señala nuestro artículo 2226, va a producir efectos. Y perdónenme que sea yo tan centralista con el código, yo sé que luego vienen de Estado de México, las sedes, con perdón de las sedes, pero bueno, es que son los que yo conozco. Yo pediría que busquen los correlativos porque afortunadamente los códigos son muy similares, ¿no? También eso me pasó acá. El único código en la República Mexicana que habla de negocio jurídico es el artículo 34 del Código Civil de Quintana Roo. Él se habla expresamente de negocio jurídico, es el único. Pero bueno, si yo les pediría, y disculpen esto de centralismo, no tomo el federal, porque en el civil no es materia federal. Y cuando le hicieron ese cambio de denominación, Código Civil Federal, pues, todo el artículo 73 constitucional se les olvidó, es materia local, ¿no? Aparte, ese código no nació propiamente, ese código nació por medio de cartas, ¿no? Fue muy interesante cómo se hizo, pero bueno, por ejemplo, nulidades se le encargaron a Borja y así. Entonces estuvieron haciendo por medio de cartas ese código, no tuvo como tal un proceso legislativo. Entonces, ese código, por eso yo no lo tomo, porque si me pongo formalista, pues nació inválido, no cumple con las formalidades, pues por eso no invoco al Código Civil Federal. Pero bueno, también es buena materia didáctica, si ustedes se acomodan con ese, porque está muy similar, lo pueden tomar, nada más que con esas reservas, ¿sí? Y por eso yo la plataforma no quise poner, en la que yo diseñé acto jurídico y personas, yo no quise poner el Código Federal, aunque me insistieron las pedagogas, no, sería una inconsistencia y técnica, tienen que aprender a hacer congruentes como abogados, ¿okay? Pero bueno, por eso los estoy tomando y perdón, pero espero yo que los retomen después y los busquen en sus códigos civiles de sus entidades federativas. Entonces, eso es la nulidad absoluta. Ahora, los autores de nuestro artículo 2225, ¿qué señalan? Dicen, bueno, ya dirá el juez cuándo es absoluta, cuándo es relativa. Así me dice de lacónico y escueto. Yo, y en varios autores también lo pueden encontrar, Rogina Villegas lo establece así, también Borja Soriano, que dicen, bueno, ¿cuándo yo puedo decir que un acto jurídico está acusado de nulidad absoluta? Que no hay remedio con esa enfermedad. Y ellos llegan a la conclusión, porque también están tomando un poquito de teoría de la causa, dicen, cuando sea la ilicitud en el objeto, motivo o fin, ¿no? Y nosotros ahí sí nos vimos muy de la teoría moral de la ética, del acto moral,
que decimos, necesito saber también el fin y el motivo, o sea, ¿qué mueve a tu voluntad para llevar a cabo este acto jurídico? Que estoy muy generoso yo, dando muchas donaciones de bienes, qué barbaridad, ¿no? Hoy se ando muy generoso. Pero ¿qué crees? Que está dilapidando el patrimonio porque tiene deudas, ¿no? Y prefiere que se lo queden nosotros a que se lo quite su acreedor. Qué chistoso. Y entonces podrían hacerle una nulidad ahí a ese acto, que decir, no, lo que estabas haciendo ahí era casi fraude a la ley. Estabas generoso, pero porque no querías que a tus acreedores les llegara lo que les correspondía a ellos. Lo que te motivó, y ahí viene teoría de la causa, que también es muy interesante, lo que te motivó fue algo ilícito. No fue legítimo ese interés. Querías hacer fraude al acreedor. Entonces eso no es ninguna gracia. Entonces por eso el derecho dice, a ver, con eso cuidado. Entonces por eso establecen, y esto viene también de la Corte Francesa de Casación, allá en los tiempos de Bonecas, ¿qué pasa ahí? Hereda una fortuna, pero es porque había matado a sus padres. Entonces está en prisión, con purgando y todo, pero dice, pero mi herencia. Y dice, no, a ver, espérate. ¿Cómo obtuviste esa herencia? Porque se murieron, ¿no? Fue mortis causa. Sí, pero los mataste, ¿no? Y gracias a eso obtuviste la herencia. De ahí ellos van a darle este paroxismo a lo que es teoría de la causa, que también pueden encontrar puntos de vista que es una tontería, y también van a encontrar a los anticausalistas, ¿okay? Pero nosotros aquí en nuestro código, artículo 1824, sí aceptamos lo que es teoría de la causa. Entonces para nosotros sí es importante qué te motivó y cuál era el fin del acto. Que yo quiero rentar esta casa, hacer mi arrendamiento y pongo mi casa de citas. El fin de eso, a ver, espérate. Yo sé que lo estoy poniendo muy escueto, ¿no? Pero es para que entiendan cómo para el derecho sí es importante estas partes. Y por eso lo que dicen los autores, o sea, hacen este razonamiento que yo lo estoy haciendo muy rápido, dicen, a ver, ¿cómo voy a permitir yo que se convalide algo que nació así? O sea, con plena ilicitud, en plena contravención del orden público. ¿Cómo voy a permitir yo eso? Entonces, por eso, normalmente, y a pesar de que ahí me dice el artículo que dice, no, pues ya decidirá el juez si es relativa o absoluta. Yo les diría, salvo mejor criterio, que siempre va a ser absoluta cuando uno de mis elementos de validez, que es la ilicitud en el objeto, motivo o fin, esté presente. Cuando es este presente, lo más seguro es que me den la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra el orden público. Por eso. Entonces, eso sería contra leyes prohibitivas, artículo 8º, 1830, y estos que les estoy mencionando. Y bueno, me voy ahora con la nulidad relativa, ¿okay? A diferencia de la absoluta. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es la institución jurídica que se proyecta a la custodia de intereses de las partes, con el objeto de evitar que las mismas no caigan en una situación de desventaja, ¿sí? O sea, todas estas, lo que es las inexistencias y las nulidades, que a mí me faltó esa precisión, tienden a proteger la declaración de las partes, que concuerde la voluntad con lo externo y los efectos del acto jurídico que yo deseo. Por eso están custodiando ahí. La nulidad relativa, en contraposición de la absoluta, sí prescribe. Por eso hay, creo que es 1 año cuando hay lesión, ¿no? O sea, a partir de que se enteró de que sufrió lesión, o que salió de ese estado de extrema ignorancia y miseria, que es lo que nos está estableciendo el 17 del Código Civil, se tiene 1 año, y si no, ya se perdió la acción. Por eso es que, y eso tenemos que ver ahí, en el error también dice, no son tantos meses, 6 meses me parece que es cuando hay error, dependiendo si es un error, qué tipo de error sea en la persona, estas partes, y en qué grado de error lo sufrió, ahí también. Lo que sería más extenso explicarlo. Bueno, en esa parte dice aplica prescripción, porque el mismo artículo me dice tiene tantos meses para tener acción, si no, se va a convalidar con el tiempo. Por eso la nulidad relativa
sí es prescriptible, ¿vale? Ella sí es convalidable, ¿no? ¿A qué se refiere con convalidable? Que subsano la omisión. Oye, que tu contrato era en escritura pública y lo hiciste privado. Bueno, ya hago mis acciones, pro forma, no sé, ahí ya tenemos maneras de solucionar las cosas. Pero lo llevo a cabo, ¿no? O sea, lo puedo subsanar. O sea, lo que me faltó, ese error que yo tuve, esa abstención, o lo que me faltó, sí lo puedo completar. A eso se refiere lo que es convalidar, ¿no? Porque subsano mi omisión y ratifico, ¿no? Puede ser la ratificación, ¿no? O sea, el reconocimiento de manera tácita, que, o sea, continúo con el acto y sé que va mal, pero continúo con él, ¿no? Y ya no protesto, ¿no? O expresa, que directamente voy y corrijo la omisión. Esta forma es, ¿no? Que yo estoy aquí como muy escueta, pero es que si no, ya no me va a dar más tiempo. Pero bueno, todo esto se los puedo prestar y lo precisamos también con mayor bibliografía, ¿vale? Quien tenga más duda, ¿sí? Y la invocan solamente las partes, ¿sí? Porque a ellas a las que directamente les afecta, entonces la invocan únicamente las partes, ¿vale? Ahora, provisionalmente, igual que la absoluta, va a surtir sus efectos. Y normalmente se da cuando, ahora sí me voy con mis otros elementos de validez, ¿vale? Cuando hay incapacidad de una de las partes, ¿se acuerdan que les dije? La capacidad es un elemento de validez. Bueno, cuando hay incapacidad de una de las partes, ahí viene una nulidad relativa, ¿ok? No, mira que ver si no hay errores en el obstáculo, pero bueno, ahí viene esa. Cuando cuando hay un vicio de la voluntad, igual ahí tendríamos que ver el grado de error. Por ejemplo, en el error tendríamos que ver en qué grado se está presentando mi error. Ahí sí es esencial para determinar si hubo o no consentimiento, más bien. Pero bueno, a grandes rasgos, salvo esa precisión, cuando haya un cuando haya un vicio de la voluntad, voy a tener una nulidad relativa, ¿vale? Salvo para casos, y ahí sí viene más precisa por eso me gusta más la escuela alemana, tripartita, dice, pero cuando hay violencia, ¿cómo vas a decir que eso prescribe? ¿No? Eso es una nulidad absoluta, dice ahí, ¿no? Cuando hay ese vicio de la voluntad, por ejemplo, más precisa, ¿no? Dice, ¿cómo crees? ¿No? Si forzaron a personas, puede ser que la golpearon, ¿cómo vas ahí a decir que hay una nulidad absoluta? Igual ese acto fue en ilicitud, ¿no? Ni siquiera nació. ¿Cómo va a haber consentimiento? Dicen ellos. ¿Cómo se va a formar mediante la violencia? ¿No? Si te dije que sí, pero para que me dejaras de hacer manita de puerco, ¿no? Me duele, pues claro, te voy a decir que sí. Entonces ellos son más precisos, y ellos en sus teorías de las nulidades dicen, no, cuando haya violencia física y psicológica, es nulidad absoluta. Pero bueno, todavía aquí, como estoy con la clásica, pues ellos lo que dicen es, cuando hay alguno de los vicios de la voluntad, puede tener una nulidad relativa, ¿okay? Pero ahí con la argumentación jurídica tendríamos que ver, porque no todo es así plano, ¿no? Y cuando me faltó la formalidad, algún requisito se me fue, ¿no? Como les decía, no, pues que era por escrito y tú lo hiciste oral. No, pues que hay que ratificarlo ante notario, que te pasa, ya lo tienes, pero falta ese requisito. Ah, bueno, entonces en esos casos, en esos tres casos, de esos tres elementos de validez, yo voy a tener nulidad relativa, ¿ok? Y ahí ya pongo mi acción y hago todas estas cosas, ¿no? Y bueno, cuando ya me la declaran, ¿no? Cuando ya se reconoce, se destruyen y se retutan a tiempo cuando es declarada la nulidad relativa, ¿ok? Ahora, las nulidades también pueden ser totales o parciales. Puede ser que una cláusula de mi contrato sea nula, y ya puede ser que tenga una nulidad relativa o absoluta, depende de que estoy pactando en la cláusula. Pero ahí no podríamos decir, porque acuérdense, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no al revés. Entonces, si es una cláusula la que está mal, ahí esa cláusula puede tener ya sea una nulidad relativa o absoluta. Y diremos que nuestro acto jurídico tiene una nulidad parcial, pero no total. Ahora, si todo el contrato está mal,
porque puede ser que nació con esta ilicitud, por ejemplo, o por medio de violencia, entonces sí voy a decir que tengo una nulidad total del acto jurídico. Entonces, a lo que voy es, no únicamente, o sea, una misma cláusula puede ser nula, pero no todo el contrato, por ejemplo. Y bueno, aquí, y luego lo interesante, que también está casi no la ven y luego se hacen también pelotitas, ¿no? Luego me vienen las ineficacias, ¿no? Y ahí le seguimos dando más para que se confundan más. Pero no, las ineficacias también son muy interesantes, porque aquí, como ven, en las nulidades fue un defecto de formación. O sea, la causa de esa nulidad es algo intrínseco al acto, porque algún ingrediente yo no le puse a mi acto jurídico y ya salió con otro sabor. Es defecto de producción, ¿no? Pero en las ineficacias, no carece de esta validez, por decirlo así. Tienen todos los elementos de validez y están bien, pero la eficacia es el grado de aplicación que va a tener mi acto jurídico. Entonces, ahí va a ser una causa ajena o externa la que le impida aplicabilidad a mi acto jurídico. Ejemplo, no se cumple la condición, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, si te gradúas de abogado, que iba a decir lawyer, qué barbaridad, mis clases de derecho que tengo yo a las 9 de la mañana, no, pero el abogado, ¿no? Si tú te gradúas de abogado, te regalo tal departamento, ¿no? Entonces, ahí tengo y hago mi contrato bien bonito de donación y voy con el notario y trae esa cláusula, ¿no? Que es una condición, una modalidad en el acto jurídico. Porque es condición, porque no sé si se va a cumplir, ¿no? Condición de acontecimiento futuro de realización incierta. No sé si se va a cumplir, ¿okay? Porque qué tal, y mi hijo le dio ataque de creatividad y dijo que no, que lo suyo no era el derecho, que se sentía incomprendido con los abogados y se fue a estudiar de chef. Y sí se gradúa, pero de chef. Bueno, no se cumple con tal condición. Mi acto jurídico es lo que quiero que vean, o sea, ese contrato está bien, ese contrato no tiene ningún problema de nulidad. Lo que pasa es que no va a tener aplicación, porque una causa externa, como fue esta modalidad, esta condición, no se cumplió. Entonces no tiene ya aplicación, no se puede dar. Pasa también con, por ejemplo, una voluntad anticipada. La voluntad anticipada, que es esta serie de disposiciones que yo puedo llevar a cabo, de decir qué tratamientos deseo no llevar, en el caso que yo tenga una enfermedad terminal, porque así lo establece la ley del Distrito Federal y las demás leyes que hay, que son nada más como 15 en la República. Dicen, solamente cuando se tenga una enfermedad terminal. Entonces yo voy bien bonita, ya hago ante notario, mis directivas, mi voluntad anticipada, nos queda bien chulo, nos asesora mi médico de cabecera y todo, y ya estuvo, ¿no? Pero ¿qué creen? Que a lo mejor a mí me dio Alzheimer y si devine incapaz, pero no es una enfermedad terminal. Me puede llevar a una enfermedad terminal después, pero en el momento tengo una grave incapacidad, pero no es lo mismo a una enfermedad terminal. O tengo un cuadro de paraplegia, me caí del caballo y un cuadro de paraplegia, ya no se van a aplicar mis voluntades anticipadas, porque dicen, no, en la serie de directivas que usted da, pero cuando esté en el caso de una enfermedad terminal, y usted no tiene enfermedad terminal, tiene un cuadriplegia, o sea, una grave discapacidad física y tal vez cognitiva, depende del daño cerebral, ¿no? Pero no es lo mismo una enfermedad terminal, o sea, la condición a la que está sujeta mi acto jurídico no se cumple, y en ese caso va a ser ineficaz mi voluntad, no es nula, ¿sí? Véanlo, no es nula, es ineficaz, no se puede aplicar. Así es como aplican las ineficacias a grandes rasgos. Otro ejemplo que también tuve así de despacho, ¿no? Es un señor, firma un contrato de mutuo con interés e hipoteca allá en el Estado de México. ¿Qué le sucede? Firman re bonito, va ante notario y toda la cosa, pero antes, porque hubo una reforma en 2011, antes no era obligación del notario inscribir la hipoteca, ahora sí en el Estado de México, porque en DF siempre ha sido, pero en el Estado de México no. Con la reforma de 2011, entonces sí les dieron esa obligación a los notarios. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene ahí
súper bonita su escritura pública y todo, con su hipoteca, y el señor está muy confiado, porque era una persona bastante mayor. Hace su acción, gana, obviamente dicen sí, le deben, que paguen, ¿no? La otra dice, pues debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero hasta la garantía, ¿qué creen que no está inscrita? Si no está inscrita, mi hipoteca no surte efectos ante terceros. Y por consiguiente no hay acción persecutoria, porque eso es lo que me da este derecho real, ¿no? Esta acción de persecución, ¿qué es esto? Que no importa si cambia de dueño, es una obligación propter rem, está ligada a esa obligación, o sea, va pegada, como es, sí, como la funda, así es una obligación propter rem, va ligada y va pegada a la cosa, al bien. Entonces no importa si cambia de dueño. Si yo la di en prenda y se la regalo a otro, entonces la persona, si está inscrita, por ejemplo, puede pedirla. Pero si yo no hago la inscripción, no es oponible ante terceros. No puedo entonces hacer este ejercicio de persecución del bien. Entonces, ahí se vuelve ineficaz la hipoteca. Porque el mutuo sí era eficaz. En un primer momento. Ya cuando lo quiero cobrar por ese medio, o sea, no, la garantía, ¿vale? Así es como proceden a grandes rasgos, o sea, porque ya me está dando tiempo, ya no me está dando tiempo más bien. Así es como proceden a grandes rasgos las ineficacias, muy distinto a cómo procede la nulidad. Una nulidad también me puede traer una ineficacia, ¿no? Puede ser. Pero si hay que distinguirlas, no los quiero marear más, pero si hay que distinguir lo que es nulidad, porque tiene un defecto de fabricación, y en la ineficacia, algo externo a mi acto que ya estaba bien bonito, bien formado, algo le pegó, y entonces ya no lo dejó surtir efectos plenamente, ¿no? Ya no tuvo grado de aplicación, ya no se pudo aplicar. Eso a grandes rasgos es ineficacia. Okay. Sí, hagan de caso, le digo a mis alumnos, llega el meteorito y le pega a la Tierra, o sea, es algo externo que le pega a mi acto jurídico, pero no tuvo defectos de fábrica ni de formación, ¿sí? Eso es lo que deben de diferenciar ustedes cuando tienen una nulidad y una ineficacia, ¿sí? Y ahora sí que por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención, ¿no? Es una horita rapidísima, pero creo que sí avanzamos. Entonces agradezco y ahora sí te doy paso a preguntas y respuestas. Los que quieren, ya si quieren ir, pues también se pueden ir. Pero si quieren dudas y respuestas, pues preguntas, con mucho gusto, o traumas o observaciones, con mucho gusto, ¿no? Por favor, y muchas gracias por su atención. Un aplauso para la maestra. ¡Bravo!